ocasión vamos a hablar acerca de Poseidón. Quiero que pongan mucha atención porque es mucha materia de la que tenemos que hablar. Yo ya tengo aquí el paper, el PowerPoint escrito y todo, entonces lo voy a empezar a leer para ustedes. Al final de la clase se los voy a compartir, pero de todas maneras tienen que tomar apuntes. Eso es muy importante. Empecemos. Poseidón es uno de los principales dioses del panteón clásico, junto a Zeus, del que ya hablamos, y Hades. Poseidón tomó parte del reparto de las áreas de influencia de los dioses sobre el universo, correspondiéndole el gobierno de las aguas marinas y subterráneas. Poseidón es, por lo tanto, el señor de los mares y los océanos. Después vamos a ver que no solamente es el dios de los océanos, sino que también de los caballos y de los terremotos. Dada la importancia que el mar tuvo para la cultura griega, resulta comprensible que Poseidón fuese considerado como una de las divinidades más poderosas a la que los hombres debían rendirle culto si deseaban que sus viajes y empresas marítimas tuvieran un final feliz. Principalmente los marineros hacían muchas ofrendas a Poseidón para poder tener un buen viaje, un buen regreso a casa o una buena pesca. Desafortunadamente, Poseidón no era un dios tan compasivo y cuando se enojaba o se tenía mucha cólera, entonces no podía distinguir entre sus enemigos y quienes lo adoraban. Pero bueno, así es el dios Poseidón. Después Zeus intentó ayudarlo consiguiéndole una esposa, pero tampoco funcionó tanto. Hablemos de su nacimiento e infancia. Poseidón era uno de los hijos varones de Crono y Rea, los titanes. Según el poeta Hesíodo relata en su Teogonia, el pequeño Poseidón fue una de las víctimas de la furia devoradora de su padre, Cronos. Para evitar que uno de sus vástagos le destronara, como él mismo había hecho con su propio padre, les devoraba uno a medida que estos iban naciendo. De este modo acabó Poseidón engullido por su propio padre. Otras versiones que a mí no me gustan tanto hablan acerca del mito que nos cuenta que Poseidón se salvó de este destino gracias al engaño perpetrado por su madre Rea, que salvó al pequeño junto con su hermano Zeus, poniendo a ambos a salvo de la ira de Cronos. Diodoro de Cilicia cuenta que el pequeño Poseidón fue escondido en la isla de Rodas, donde fue criado por las Delquines, 9 hermanos con cabeza de perro y cola de pez. Los Delquines eran grandes conocedores de la metalurgia y el arte de la herrería, y cuando el pequeño Poseidón creció, fabricaron para él lo que sería su arma predilecta, el tridente. No me gusta mucho esta segunda versión, me gusta más la versión en la que Zeus libera a los cíclopes y son los cíclopes los que forjan para Zeus, Hades y Poseidón sus 3 armas más predilectas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón, que podía controlar mareas y crear terremotos y desastres, y el casco de invisibilidad para Hades. Ahora adentrémonos un poco a su mitología. Fuese, bueno, fuese engullido o no Poseidón por Cronos, Poseidón se unió a su hermano Zeus en la lucha contra Cronos y los titanes en la titanomaquia, lucha en la que los dioses más jóvenes salieron victoriosos. Fue ese el momento en el que Zeus, Hades y Poseidón se repartieron, según Homero, el gobierno de la tierra, mientras Zeus escogía los cielos como su ámbito de influencia y Hades optaba por el mundo subterráneo y las moradas de los difuntos. Poseidón se convirtió en el rey soberano de
no terminaban allí, pues según las tradiciones más antiguas, Poseidón era también responsable de los terremotos y los movimientos de las tierras, posiblemente en relación a los antiguos griegos que creían que estos fenómenos tenían relación con las aguas que iban por debajo de la tierra. Entonces, como vimos, a Poseidón se le atribuían otros elementos, no solamente la del mar, sino que la de los terremotos. Actualmente es más conocido solo por ser el dios del mar, pero tenía bastantes facetas. Vamos con una pequeña anécdota en la que Poseidón luchó un poco contra Atenas, pero un pequeño concurso nada más. A medida que la ciudad de Atenas, que antes no tenía nombre, ok, era una ciudad como cualquiera, se fue haciendo cada vez más poderosa, Poseidón y Atenas pusieron sus ojos en ella y desearon convertirse en el patrón y protector de esa polis. Para dirimir el conflicto, ambos decidieron ofrecer a la ciudad un regalo, de forma que fueron los propios atenienses, bueno, los propios habitantes de la ciudad, quienes decidirían acerca de quién sería su protector. En presencia de Cécrope, rey de esa ciudad, Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo manar de la tierra una fuente de agua. Sin embargo, el poder de Poseidón se limitaba a las aguas marinas, por lo que la fuente solamente fue de agua salada. Por otro lado, Atenea hizo crecer enfrente de Cécrope una rama de olivo, por lo tanto le enseñó el cultivo del olivo. Es un árbol que ofrecía a los atenienses tanto la posibilidad de alimentarse directamente de su fruto. Las olivas como la alternativa de su elaboración para producir aceite. Cécrope, entusiasmado con la posibilidad económica del nuevo cultivo, otorgó la victoria a Atenea, que de este modo se convirtió en la protectora y la divinidad principal de la ciudad de Atenas. Poseidón, enfurecido, hizo que la fuente que había manado, que él mismo había creado bajo su tridente, inundara una parte del Ática con sus aguas saladas. No satisfecho con esta venganza, hizo que su hijo Eumolpo atacara Atenas y acabara con la vida de Erecteo, sucesor de Cécrope. Qué mal perdedor era Poseidón. Pese a esta airada respuesta, los atenienses, un pueblo de vocación marina, mantuvieron el cultivo a Poseidón durante toda su historia, en enclaves como el Cabo Sunión, donde aún hoy podemos contemplar el magnífico templo dedicado al dios de los océanos. Como ya nos dimos cuenta, no hay que hacer enojar a Poseidón porque se va a vengar de ti, aunque haya perdido de forma justa. Ahora, Poseidón tampoco era tan bueno con sus hermanos, debido a que conspiró para derrocar a Zeus, pero no le resultó tan bien. Poseidón fue condenado junto a su sobrino Apolo a servir a Laomedonte, rey de Troya. Entre los servicios de este requeriría, Laomedonte pidió a ambos divinidades que levantaran en su ciudad una muralla colosal que ningún mortal fuera capaz de destruir. A cambio, les prometió una gran cantidad de recompensas y sacrificios en su honor. Una vez estuvo construida la muralla, Laomedonte se olvidó de cumplir su promesa, ignorando las amenazas de los dioses. Como castigo, Poseidón envió a Troya un monstruo marino que asoló sus costas durante años, hasta que Heracles le dio muerte. Vamos ahora al siguiente capítulo: relaciones y descendencia. Las fuentes antiguas nos hablan con profusión acerca de las relaciones sexuales que Poseidón mantuvo con diosas inmortales.
pensaba que con una esposa iba a estar más calmado. La actuación de Poseidón en el ciclo de la guerra de Troya resulta muy controvertida en sus cambios de actitud respecto a un bando y otro. En la Ilíada, Poseidón aparece como un aliado de los ejércitos griegos en su lucha por conquistar Troya, algo comprensible si tenemos en cuenta que Laomedonte, padre del rey Priamo, había desatado la ira del dios al negarse a recompensarle por su papel en la construcción de la muralla. Aunque este enfrentamiento se saldó con el envío de un monstruo marino en las costas de Troya, Poseidón no olvidó la ofensa y, al desatarse el conflicto entre griegos y troyanos, se alineó con las tropas de los aqueos. En la Teomaquia, narrada por Homero en uno de los cantos de la Ilíada, Poseidón protagoniza uno de los enfrentamientos más duros frente a los dioses al trabar combate con su sobrino Apolo, partidario de los troyanos, saldándose esta lucha en un empate entre ambos, pese a haber demostrado durante todo el conflicto un gran apego a la ciudad de los griegos. Esta buena relación cambió al finalizar la guerra. Los aqueos, tras la toma de la ciudad y la consiguiente masacre de troyanos, se olvidaron de rendir el culto debido a los dioses y profanaron templos y espacios sagrados. Poseidón, irritado ante esta situación, envió una gran tempestad que dispersó los barcos de los argivos que regresaban a sus hogares tras muchos años de ausencia. Poseidón tenía además otro motivo para estar irritado con los griegos: la muerte de Palametes, nieto del dios, a manos de las tropas aqueas, tras un engaño urdido por el héroe Odiseo. Como consecuencia de esta tempestad, muchos barcos griegos se hundieron y se estrellaron contra los acantilados. Los que consiguieron salvarse se encontraron dispersos por el océano y tardaron aún varios años en regresar a sus ciudades de origen. El enfrentamiento de Poseidón con los héroes griegos se desarrolla más aún en la Odisea, poema que narra el regreso a su patria del héroe Odiseo tras su participación en la guerra de Troya. Odiseo y sus compañeros, separados del resto de la flota por la tempestad antes citada, llegaron hambrientos y sedientos a la ciudad de los cíclopes. Allí fueron encerrados en una cueva por el cíclope Polifemo, que pretendía devorar a los griegos uno a uno por haber penetrado en sus dominios. Para escapar de la bestia, Odiseo urdió un ingenioso plan. Emborrachó al cíclope y una vez que éste cayó dormido por los efectos del vino, le clavó una estaca afilada en su único ojo, dejándolo ciego. Aunque los griegos consiguieron de este modo escapar del monstruo, se ganaron el odio de Poseidón, padre de Polifemo, era padre del cíclope. De ahí en adelante, el dios de los mares se encargó de que el viaje de regreso a casa de Odiseo estuviera marcado por peligros constantes. Solo la intercesión de Atenea, diosa protectora de Odiseo, calmó las iras del dios, que finalmente